Hablar de nuestra fuerte es todo un tema por muchos motivos. La editorial del afamado LOL Caudomentio es uno de los tantos proyectos en su interminable lista de fracasos, y sin duda alguna da para un análisis completo de este. Ya que también es hablar de los últimos intentos de revivir el cómic en Latinoamérica, ignorando cosas como estudios de mercado, diseño editorial, competencia, apps de webcomic, etc. En 2020 se lanzó el número 1 de esta polémica editorial, y digo polémica porque hasta la fecha se siguen diciendo cosas acerca de la pobre calidad y edición de las mismas historias. Es de este primer número donde sale la historia que hoy vamos a desglosar. Improving Christ es considerada y por mucho el peor cómic de la editorial. Y yo también por mucho tiempo lo creí, pero realmente no sabía explicar los motivos por los cuales yo consideraba que era mala. Y es que me dejó en un limbo de emociones. Tanto que no supe explicar perfectamente cómo era mala, ¿sabes? En ese motivo. Y es que, bueno, tampoco era la única historia mala, pero pues había favoritismo en la editorial y... Bueno, claro, eso se notaba. Considero es importante hablar de este cómic, ya que para mí es un claro ejemplo de todo lo que no tienes que hacer al momento de escribir un cómic. Si no me conocen, me presento, yo soy Charlie Robinsky, soy miembro del staff de Muerte al Buen Cine, también artista de storyboard, y también de una forma un poquito más amateur y personal, soy guionista y dibujante de cómics. Mi primera publicación oficial se llamó Cuidado, aquí viene Death Girl. Se publicó por primera vez en una fanzine llamada Beats. Hoy está completamente cancelada. Pero pueden encontrar el cómic en mi perfil de tapas. Está completamente gratis por si lo quieren checar. Y yo creo que no va a ser la última vez que escuchemos hablar de Death Girl. A lo mejor en un futuro regresa. Y ahora estoy enfocado en la creación de mi primer cómic o serie limitada, por decirlo de alguna forma, llamada The Unusual Life of Winona Weymouth, o La vida inusual de Winona Weymouth en español. Porque en inglés, pinche mamador, tiene mucho que ver, realmente lo van a ver. Y esto lo vamos a mencionar más al rato. En este video vamos a analizar cosas que componen el cómic, como guión, dibujo, delineado, coloreado, montaje, cinematografía, actuaciones. Es que no mames, esta ficha técnica, güey, no era necesaria, a veces hasta con uno. También cabe aclarar que a pesar de que voy a ser un poco áspero en algunos puntos que voy a mencionar, la intención no es faltar al respeto directamente a los involucrados detrás de este desastre, ya que considero que causa bastante emoción el ver tu nombre en alguna fecha técnica de algo, ya sea pequeño o grande. Ya todo dependerá de la magnitud del proyecto. Y pues la verdad es algo que requiere esfuerzo. Sin nada más que decir, empecemos con el tema. La historia empieza en algún lugar en medio de la nada, nos introducen a nuestros protagonistas, este güey llamado Johannes Jensen y este güey llamado Noah Brown, que es el edgy de la historia. Después aparece el consentido del profe, Mahmoud Matas, el científico les muestra una robot que creó, y después, para sorpresa de nadie, el alumno consentido del científico se vuelve malo, los otros güeyes empiezan a escapar, quedan moribundos después de que los atacaran. El científico queda en jaque sin saber a quién salvar y deja a Ledgy irse con San Pedro. Fin. Ok, algo que debo mencionar por las innumerables quejas que hubo hasta el hartazgo es el nombre de los personajes. A mí en lo personal no me parecieron complicados de pronunciar, los pronuncié bien a la primera, hablo inglés, pero es evidente que la gente que le seguía el rastro a estos güeyes, pues no. Y es que es lo que quiero decir con el estudio del mercado. Básicamente, ¿cómo le vas a vender a tu audiencia un cómic que tiene mucho nombre anglosajón y que ni siquiera saben pronunciarlo? Y es que realmente, o sea, no es la culpa de las personas no saber hablar inglés. El problema aquí es que los nombres que ponen en ocasiones pueden llegar a ser bastante impronunciables para las personas que no sepan hablar inglés. Y otro detalle también es que nombres, por ejemplo, de la tradición árabe como el de Mahmud, sean difíciles de pronunciar en caso de que no sepan. Que por cierto, Mahmud resulta ser el malo de la historia. Qué curioso. O sea, no está mal que le pongas a tus personajes nombres extranjeros, pero una cosa muy distinta es ponerle nombres a tus personajes como, no sé, Dylan, Jules, Hanako y Chazo, y otra cosa es ponerles, no sé, Hidrogel o Yogurt Light, ¿no? Pon tú. Ok, algo que también debo mencionar es que la historia es extremadamente simple y no por eso se vuelve mala. Pero el problema aquí con que la historia sea bastante simple es que realmente no existen picos de emociones. Para que me entiendas, no se dosifica bien la historia. El hecho de que la historia sea plana y no tenga sorpresas, básicamente la vuelve algo completamente intrascendente. Hace que los lectores básicamente no tengan ninguna noción de lo que viene, o sea, no hay incertidumbre, no hay algo que genere adicción. Un tip muy recomendable para saber cómo dosificar la información viene en el guión de Robert McKee, que nos habla de ironía dramática, suspense
y misterio. Básicamente es cómo vas a dosificar la información y cómo vas a generar curiosidad en el espectador o en este caso lector. Aquí no existe nada de eso, la historia es completamente predecible, te guía literal de la mano por cosas que bien pudieron haber quedado en misterio, cosas que bien pudiste haber descubierto después, y eso la vuelve completamente aburrida. Yo creo que esto se pudo haber resuelto simplemente con el hecho de que empezara la historia en media res, por ejemplo. A veces no es necesario contar las historias de forma lineal. Uno de los errores más evidentes en este editorial fue el nulo proceso de edición, lo cual es irónico porque pues es un editorial. Básicamente un editor te va a guiar acerca de lo que tienes que poner o quitar en diferentes partes del cómic y eso es difícil. Por si no sabías, en un proceso de edición de cómic incluye básicamente dos procesos de edición. Uno es el análisis del guión y el otro es el análisis de los dibujos. Si algo no funciona en el guión te van a pedir que lo cambies, y si algo no funciona en los dibujos o no transmiten la emoción adecuada, básicamente te van a pedir que lo vuelvas a hacer. Y es que esto simplemente evidenció a Nostra Fort como un editorial que criticaba las obras ajenas, pero no era tan duro con sus amigos. Claro caso de nepotismo, obviamente. Y se notaba el poco profesionalismo de estos al aceptar cualquier cosa que escribieran sus amigos, dejando errores narrativos o de continuidad en los mismos cómics. Y no te estoy diciendo en un siguiente número o en una página siguiente, o sea, literal a la siguiente viñeta hay estos errores de continuidad. Esto no es permisible en una editorial de cómics seria. Y es que este error también proviene de cierta forma del mismo escritor. En ocasiones cuando escribimos algo por primera vez solemos ser bastante necios y orgullosos acerca de la calidad de nuestro material, porque creemos que no vamos a tener errores, o porque creemos que la historia está bien hecha así porque somos unos genios de la escritura, pero la verdad es que no, es muy fácil que te pierdas en ese mar de palabras que tú mismo escribiste. Por eso es que necesitas, y sobre todo si eres nuevo, a un editor profesional. Nostra Fort no se sentía tanto como un editorial de cómics, se sentía más como un montón de niños jugando a los negocios, pero sin realmente una idea clara de qué es lo que tenían que hacer. Y por experiencia, tras haber releído varios de mis primeros trabajos y borradores... ¡Ay, güey! Por ejemplo, en el primer capítulo del cómic que te mencioné hace un momento, recibí comentarios de un amigo que era aspirante editor. Me dijo que todo chido, que le gustó los personajes, la ambientación, el tono, pero que de verdad se estaba perdiendo mucho en la historia y realmente no estaba llegando a nada. O sea, lo que supuestamente decía el pitch, no lo estaba siguiendo. Al principio fue un golpe en el ego, pero creo que mejor consejo no me pudo haber dado. Se fueron personajes que no aportaban nada, se fueron escenas que realmente no tenían ningún propósito dentro de la historia. Atrasé o adelanté algunas cosas que bien pudieron tener otro orden para volverse más interesantes. ¿Ves lo que te digo? Aprender a dosificar la información. Y al final básicamente el pitch siguió intacto, estaba siguiendo exactamente lo que se supone que estaba contando en la carta de presentación. Aquí claramente se nota que no hubo un proceso de pitching, lo que volvió a la editorial, como ya mencioné, más en un juego de niños que en un negocio serio, algo por realmente emprender. Ya que si te metes a alguna página web de editoriales, ya sea mexicanas o estadounidenses, te van a mandar una serie de lineamientos que son necesarias incluir en el correo electrónico que vas a mandar como propuesta. Y hasta eso es al azar porque no sabes la cantidad de correos que reciben al día. Realmente no está asegurado el pitch. Y regresando al problema de la historia, o sea, sabemos quién es y qué, pero no sabemos el cómo, por qué, cuándo ni dónde. Por poner un ejemplo, ¿en dónde vive Spider-Man? En Nueva York. ¿En dónde vive Batman? En Gotham City, ¿no? ¿Ves lo que te digo? O sea, es un proceso tan básico que no lo puedes ignorar. O por poner un ejemplo también, en la primera página de V for Vendetta básicamente ya tenemos a los personajes, la ubicación y el contexto en el que están. O sea, no es imposible. El cómic sucede por suceder y los personajes no llegan ni siquiera a arquetipos, se quedan en estereotipos. Todo por la mala gestión y ritmo que tiene, y es que la verdad este cómic no tiene contexto. Y aquí tengo un listado, básicamente. No hay ubicación, contexto sociopolítico, motivo por el cual crearon a Christine, y el acto iniciador no existe, es un plot twist mal logrado y risible. Y además ni siquiera sabemos cuándo ocurre. Y si la respuesta que me vas a dar a esto de que cuándo ocurre, ay, pues no mames, güey, ¿cómo que cuándo ocurre? Pues de día, ¿qué no ves? No mames. ¿Cómo? Si no he llegado, vuélvelo a leer, pendejo. ¿Qué? ¿Somos iguales o qué, cabrón? Y es que como escritor esto es básico. Muchos no lo saben, pero realmente para ser escritor necesitas saber estructuras, necesitas saber desarrollo de personajes, necesitas saber incluso de cosas como, no lo sé, biología, física, química, lingüística, brujería, lo que sea. Podrá parecer estúpido esto que estoy diciendo, pero en verdad tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el chiste no solo guiar al lector por la historia que queremos contar, sino por el punto que queremos probar. Y es que realmente tienes que saber la tesis. Este cómic no tiene trama.
Se saltaron eso tan fundamental en algo que es fundamental aún más, que es el proceso de edición. O sea, esto no lo tiene. Hablando de personajes, la robot Christine es, yo creo, que el caso más lamentable y un completo despropósito, ya que este tipo de historias de ciencia ficción creo que sirven para desarrollarse de una forma más íntima y profunda, pero queda relegado a un MacGuffin. O sea, que en verdad no importa para la trama, sino solo para los personajes, y que avancen por esta motivación. Constantemente el científico hace berrinche diciendo que es humana y tiene libre albedrío, pero nada de esto se nota en verdad. En primera, porque no lo dice ella de viva voz, el científico termina hablando por ella. Y en segunda, porque cuando llega el clímax de la historia y cuando el edgy pendejo y cuando la robot se están a nada de ir por San Pedro, la robot está reaccionando de la forma más estéril posible. Digo, no sé tú, pero yo que ya he estado como varias veces a punto de irme con San Pedro, la verdad es que he sido un c***. ¿A poco no, muerte? Sí. La neta sí, o sea, si no han estado a punto de colgar los tenis, la neta sí se siente bien ojete, chavos. Y digo, yo creo que eso es muy básico, realmente no... O sea, güey, a menos que haya resignación, yo creo que no te vas a encontrar a alguien que esté contento de ya, pues... petatearse, güey, ¿sabes? Y ahora también el punto. No sé con qué mujeres hayan hablado, pero yo ninguna que he conocido habla como el pinche GPS. Su actitud es fría, complaciente, y su forma de pensar no es incómoda, no representa ningún reto. Lo que me hizo pensar que de forma no intencional, tal vez, este cómic es un reflejo de la objetificación de la mujer. Y no es descabellado pensarlo. Chance tú dirás, va, estás siendo muy exagerado, estás siendo muy woke. Pero, pues... güey, estamos hablando de una editorial cuyo CEO dijo que cuando las hembras de tu grupo no se quieren reproducir con los de tu especie, ya nada más queda usar la violencia física, o la otra que no pienso mencionar porque no quiero que me borren esta madre. Y además hay puntos que me hacen reforzar esto que estoy diciendo. Para empezar, es la única mujer de la historia, o sea, el síndrome de la pitufina, y el personaje no tiene ningún tipo de desarrollo. Ella no está guiando la historia, ella básicamente hace que los personajes masculinos desarrollen la propia historia, pero... porque tienen esto como motivación. Realmente no hay ningún desarrollo de este personaje. Siento que este tipo de personajes son muchísimo más interesantes en el punto, por ejemplo, en la ciencia ficción, no sé, que te cuestiones si un robot puede llegar a ser un humano, ¿sabes? O sea, por este tema de la inteligencia artificial y demás cosas. Y es que sí, o sea, realmente no tiene una exploración de la feminidad o de la humanidad siquiera. O sea, en verdad es un personaje que no delata humanidad por ninguna parte. Básicamente está ahí. Por cierto, lo de que cuando las hembras de tu grupo ya no se quieren reproducir contigo y que bla, 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 shalala. Yo no dije esa pendejada, yo nada más la estoy repitiendo, para que no me vayan a decir nada. Digo, se escuchará muy cursi, pero una mujer es un ser humano complejo. Tiene gustos, disgustos, metas, aspiraciones, etc. Tiene una forma de pensar distinta. Y que en verdad es solamente el símbolo de un personaje masculino insufrible que hasta incluso llega a actuar de forma egoísta. Que es incluso capaz de dejar a su asistente simplemente porque le lleva la contraria. Por esa incomodidad que tiene la interacción social, básicamente porque son dos personas conviviendo. Imagínate, soy autista y comprendo lo volátil e inestable de las relaciones sociales, güey, o sea que ellos no. En esta carta mal redactada del final, ay Dios mío, ay Dios mío. Yo sé que dije que no iba a insultar, pero yo creo que aquí sí es necesario. Cabrones, no mames, o sea, cobraron $17 por esto, no hagan porquerías, güey. O sea, literal... güey, ponle más crema a los tacos, aprende a redactar, preséntate, güey, sales de la pinche nada y me dices, he estudiado escritura de forma autodidacta por 3 años, güey, no te conozco y me vale madres. Bueno, en esta carta menciona que la intención era dar una respuesta a la paradoja de Teseo. Y pues se quedó en intención porque no llegó a nada. Para los que no saben, la paradoja de la balsa de Teseo te dice que si le cambias todas las piezas a la balsa de Teseo, a tal punto de que ya no queda ninguna pieza original, ¿sigue siendo el mismo barco? O sea, este tipo de dilemas es interesante en personajes como Black Orchid o Swamp Thing o Robotman, todos estos de DC, por cierto. El detalle aquí es que la corporalidad sí juega un papel importante en su desarrollo, porque antes fueron humanos, ahorita ya no. Entonces te preguntas cómo una robot que no sabemos si tiene conciencia, más bien que no tiene conciencia porque no la muestra, va a sentir este tipo de disforia. Exacto, no puede sentirla. ¿Por qué? Porque no es un tema siquiera interesante. Robotman es el cerebro de Cliff Steele adentro de un cuerpo robótico, o sea, no mames, es completamente distinto. Creo en lo personal que en los temas de robots o en historias que tienen robots es un poquito más interesante el hecho de la humanidad o el existencialismo. Por ejemplo, Blade Runner, Ex Machina, la robot salvaje incluso.
porque te ponen a pensar de si en verdad una máquina es capaz de replicar los sentimientos humanos, de si puede generar conciencia o de que pueda estar de paso en este mundo y que realmente esa ansiedad que luego nos da el pensar en el más allá, la puede sentir también ese personaje, porque de cierta forma la tecnología ha avanzado a tal punto que podríamos lograrlo, sí o no. Y ahora lo que ya muchos esperaban, el dibujo, hecho por ya ni sé quién de estos cabrones. Al tener tanto dibujante en un cómic, ten por seguro que casi siempre va a ser un desastre. Hay algunas excepciones, por ejemplo el número 50 de la Doom Patrol, pero aquí realmente hay algo que tienes que saber. Mantener comunicación entre escritor y dibujante es realmente complicado en muchas ocasiones. Ahora imagínate, si de por sí es complicado mantener esta comunicación entre escritor y dibujante, tener comunicación con otros dibujantes dentro de la misma historia, pues no es un desastre. Ya que el dibujante es el que maneja y le da su particular visión y tono a la misma historia que ya le pasó el escritor. Entonces tiene que haber una comunicación o una simbiosis casi perfecta, mejor dicho. Pero la neta se ve mal, o sea, escenarios vacíos, colores planos, sombreado feo, y en cuanto a las figuras humanas, pues hay desproporciones, se ven rígidas, no hay un flujo de movimiento bien hecho, los trazos están peludos. Y a ver, ok, aquí debo aclarar algo. Los dibujos no tienen por qué ser realistas. Estoy completamente en contra de que todos los dibujos tengan que parecer copias de Alex Ross para que sean arte, porque siento que esto limita mucho la expresión artística en diferentes aspectos. Siento que hasta incluso ese comentario llega a opacar, no sé, por ejemplo, estilos de dibujo como los de Wes Craig, Bruce Timm, Jamie Hewlett, por poner ejemplos. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que mínimo tu estilo tienes que saberlo dominar perfectamente. Y eso es bastante difícil, porque básicamente no tienes ningún maestro más que tú y lo que copias de otros artistas. Y aquí no hay motivo para justificar el dibujo. Se ve poco pulido, poco profesional. Se ve feo, los colores, o sea, no manches, dijeron mucho y hasta el cansancio que parece cómic de WikiHow, y la verdad es que sí parece cómic de WikiHow, se ve horrible. Chavos, aprendan teoría del color, no la neta, no hagan porquerías. Por cierto, el diseño de Christine no me parece malo, pero su vestuario sí está feo, o sea, la verdad, parece el Johnny Blaze de los 70s versión MCU con tanta línea innecesaria en el traje que tiene y además esas botas de nieve, creo. No sé, se ven feas. Aquí básicamente la teoría del color y el diseño de personajes se fueron de sabático. Siento que a pesar de que no está mal precisamente el diseño de Christine, pudo haber tenido otro diseño. No sé, como el de Oriana de League of Legends. No soy lolero. Soy fan de Arcane, pero no soy lolero, ya estaría muy cabrón, la neta. Yo olería hasta allá, ¿no? O sea, no sé, con tal de encontrar, no sé, algún atisbo de humanidad en ese personaje, como no sé, como los personajes de Guillermo del Toro, por ejemplo, su Pinocho, que no es necesario que se vea humano, simplemente con el hecho de que sea mortal. O sea, ves a lo que digo, pudo haber tenido más profundidad este cómic, pero no lo logró, demostrando que, no sé, a lo mejor el hecho de que sea humano no es necesario nacer, sino solo estar de paso en este mundo, o sea, solo un momento. Y bueno, la finalidad del video no fue solo echar veneno porque yo sea una especie de deidad de la escritura, no, o sea, no, nada por el estilo. El arte está hecho por humanos y por ende va a tener errores. Es más, lo que le da la personalidad y marca registrada a tus propias obras como artista es el hecho de que vas a estar repitiendo estos errores constantemente. Pero la verdad, yo creo que tampoco es una justificación para escudar un cómic malo y vacío. Como digo, quise hablar de esto porque es un claro ejemplo de todo lo que tienes que evitar al momento de embarcarte en la creación del cómic. Porque en serio, nada, o sea, nada en este cómic está bien hecho. Y eso está cabrón, o sea, que nada esté bien hecho. Hasta incluso quise hablar brevemente del editorial, porque este tipo de cómics y de editoriales son el motivo por el cual la gente ya no cree en el cómic latinoamericano. Saben qué tipos de ideas venden y saben qué tipos de cabrones los van a vender porque siempre son güeyes así. Es que en serio, ¿cómo querían revivir el cómic en Latinoamérica cuando lo mejor que tienen que ofrecer es esto? Y es que en serio, hasta parece de novato ignorar cosas como la competencia, plataformas de financiamiento, no sé, otras editoriales. Es que en serio, ¿cómo querían revivir el cómic en Latinoamérica ignorando todo lo que incluye un estudio de mercado? Amigos, va un comentario muy feo, pero la verdad es que revivir la industria en Latinoamérica es difícil. No estoy diciendo que no haya historias o público para esos títulos, porque evidentemente sí los hay. Solo estoy diciendo que es difícil porque ya estamos muy acostumbrados a consumir productos extranjeros. Llámese cómic europeo, estadounidense o japonés. El hecho de que el mercado reviva o hasta incluso animarte a producir algo en la propia región es un salto de fe, haciendo que muy pocos autores latinos en verdad alcancen el estrellato o puedan vivir de sus propias obras únicamente del cómic en español. Porque la verdad, eso de trabajar en algo que no te gusta ni te corresponde nada más por el afán de querer comer, la neta está feo. A la vez queremos vernos representados, consumir historias que sean familiares, pero a la vez
No, y esto como autor de cómic es difícil. ¿Recuerdas el cómic que te mencioné que escribí en inglés? Es por esto. Claro que quiero contar un cómic en México. Claro que quiero contar un cómic que sea familiar para muchas personas, que refleje nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, etc. Pero la verdad es muy difícil. No es rentable, porque ni siquiera hay apoyo de la gente. Y es que en serio, buscar trabajo en Estados Unidos, en Francia o en Japón es a veces hasta más fácil, tomando en cuenta que tienes que emigrar y además aprender otro idioma. Pero la verdad es que si no hay apoyo es por la gente que ya mencioné. O sea, yo creo que es obvio. Y hay autores maravillosos en México. Está Ale Gamés, está Axur, está Mariana Moreno, está Raúl Treviño, está Tony Sandoval, El Di, Ana Pijama. Han logrado crear y mantener un público a lo largo de los años, pero son ejemplos casi puntuales. Viven de su trabajo, sí, pero realmente no generan empleo con lo que hacen. Bueno, que yo sepa. Y si lo hacen, pues no es a gran escala. No es como, por ejemplo, Marvel, DC, Image, etc. Porque pues no hay industria. Aunque no sé, esperemos que las cosas ya estén empezando a cambiar, ¿no? Hay voz en Chile, en Colombia, en Argentina. Por favor, Argentina tiene el cómic latinoamericano más importante del mundo. Brasil, Perú, o sea, artistas latinos que han demostrado que vivir del cómic es posible, a pesar de todas las adversidades. Y ten en cuenta también que si vas a escribir una historia en inglés, no solamente lo hagas por compromiso y no lo hagas simplemente porque es más rentable. Ama tu historia, ama tus personajes, trata de comprenderlos. Disfruta cada momento que tengas como proceso creativo. Porque al final, pues de eso se trata, ¿no? Y esto básicamente es todo por mi parte. Espero estar subiendo videos más seguidos y hablar de otras cosas, no sé, como creación de cómics o de otros cómics, o hasta incluso de diseño de personajes, ¿por qué no? También es posible. Abajo están mis redes sociales y me ayudarían mucho si se suscriben al canal. Le dan like o lo comparten, etc. En fin, esto es todo de mi parte. Yo fui Charlie Robinsky y... no sé, adiós, yo creo. Los mensajes. No, ¿desde hace cuánto? Pues ya tiene como un mes, ya se va a cumplir, no me contesta. La invité a Plastinene. Creo me dejó en visto. Y te pidió un chingo de cosas, ¿no? No me contestó nada, ¿qué es peor? No más que quiero que esté Daniel. ¿Te acuerdas cómo nos botaneábamos al lado?